Shoot, 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 shoot. Bienvenidos amigos y amigas a una nueva emisión de estos programas de conversación para Segundo Paso Cono Sur. Y en este día especial, porque vamos a conversar con un colega, un amigo, periodista él, director de una de las radios más importantes de Chile, porque además de ser de la Universidad de Chile, es una de las pocas radios públicas que existen en Chile, que existen en el país. Y eso le da un cariz distinto y una responsabilidad distinta también, en un marco de control, de hegemonía de los medios de información que muchas veces nos lleva a la manipulación y la desinformación. Estamos con Patricio López. Patricio, muchas gracias por estar con nosotros en Segundo Paso Cono Sur. Y entrar de inmediato a hacerte una pregunta. La responsabilidad del periodismo y de la radio en este caso específico en una política chilena donde estamos marchando hacia una nueva constitución, donde hay un gobierno desprestigiado y en un escenario global donde la manipulación, la desinformación se imponen y además hay presencia de otros medios alternativos de información, las redes sociales, por ejemplo. ¿Cómo ves tú el panorama para la radio y para el periodismo en general? Sí, bueno Pablo, primero muy contento de tenerte acá en el lado más amable de la radio. No sé si se alcanzan a escuchar los pajaritos además que no son muy habituales en una ciudad como Santiago, pero bueno. Lo primero es que yo nunca he pensado que el periodismo es una profesión liberal, esto en general. Siempre he pensado que es una profesión de servicio social, por lo tanto, desde que era joven, más intuitivamente, ahora que soy más grande, palabras como hacer carrera o como tener éxito nunca me han hecho mucho sentido. Y ahora que estamos en este espacio, un espacio que como tú sabes, no solamente es nuestro puesto de trabajo, sino que es un lugar que amamos profundamente y que tratamos de cuidar por lo mismo, entendemos que nuestra responsabilidad en este momento es ayudar a que nuestra comunidad pueda entender fenómenos que están ocurriendo en Chile que son simultáneos y complejos. Tú lo decías muy bien, estamos en un momento de una profunda transformación cultural, estamos en un momento de cambio de sentido común. Habría que decir que la dictadura labró un individualismo como subjetividad que yo creo que caló en todas y todos nosotros, independientemente de si las personas se declaran de derecha o izquierda. Y se está tratando de volver a una manera más comunitaria de vislumbrar la realidad. En ese contexto, claro, ocurren procesos políticos, el estallido social de octubre del 2019, el proceso constituyente ahora, tenemos además una elección presidencial y parlamentaria a puertas, y todo esto mientras en el país se está pasando lentamente desde una mirada mucho más homogénea del poder a una mirada mucho más heterogénea. O sea, emergen las diversidades sexuales, emergen las demandas territoriales, emergen los pueblos originarios, y nosotros sentimos que nuestra responsabilidad es cuidar eso y empujar eso. Puede ser muy pretencioso, pero bueno, tú conoces bien la radio, Pablo, sabes que de alguna manera nuestra línea editorial siempre ha estado en la línea de lo que ahora está ocurriendo, ¿no? Y que por lo tanto cuando a muchos les parece sorpresivo, a nosotros no nos pareció tanto porque era una suerte de registro que veníamos cultivando durante muchos años. Eso es muy interesante lo que mencionas, Patricio, porque efectivamente la radio, su parrilla programática, la línea editorial, siempre ha estado con los excluidos, con los postergados, con esas minorías que hoy saltan mucho más visibles. Y en ese plano indudablemente hay una doble responsabilidad, que es mantener esa línea que se ha tenido, pero al mismo tiempo destacar sobre otros medios que también aprovechan el envión, porque indudablemente no quieren quedarse fuera de este carro histórico. Sí. ¿Cuáles son las perspectivas para Radio Universidad de Chile y en ese sentido para las radios en general
¿Y cuál debe ser la misión y el objetivo en el marco de lo que estábamos conversando de los cambios políticos, tecnológicos que vive el mundo? Sí. A ver, lo primero es decir que en Chile, y yo sé que a nivel mundial puede haber a veces algunas tendencias, pero al menos en Chile, tú lo sabes, Pablo, de todos los formatos periodísticos existentes, la radio es en general el más creíble, ¿no? Existe la percepción de que la radio es el lugar donde efectivamente la gente se puede informar, donde existe menos manipulación, donde existe mayor diversidad. Pero dicho eso, hay que entrar a ver qué es lo que ocurre al interior del sistema de radios en Chile. Primero, una persecución y un arrinconamiento de las radios comunitarias, por lo tanto es muy difícil construir proyectos mediáticos desde los territorios. En segundo lugar, una política estatal prescindente en dos sentidos, en la regulación y en el financiamiento. Por lo tanto, tenemos en Chile la paradoja de que hay, por un lado, un laissez-faire completo para algunos medios y por el otro lado una política del Estado que los financia. Pero además tenemos el tema de la concentración, en el ámbito radial específicamente. A esta hora en la que estamos teniendo esta conversación, de las 30 radios que hay en FM en Santiago, 11 le pertenecen al mismo dueño, que es el grupo Prisa, el grupo español, que a su vez son dueños de Santillana, del País de España, en fin, y son una punta de lanza importante de la política, de la estrategia de política exterior de España. Así no es solamente un grupo económico, un grupo mediático. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos claro que nuestra responsabilidad es mostrar ese abanico de colores. En algún momento se llegó incluso a decir algo que es contradictorio y que yo refuto, que es que Radio Universidad de Chile es un medio alternativo. A ver, paremos. ¿Cómo vamos a ser alternativos nosotros si pertenecemos a una de las instituciones fundantes de la República? ¿Ah? ¿Y cómo va a ser alternativo que si se entrevista al empresario cuando hay una huelga, se entreviste también al sindicato? Que si se entrevista a la empresa contaminante, se entreviste también a la comunidad que resiste. ¿Qué tiene de alternativo eso? A mí eso me parece público, en el literal sentido del término, ¿no? O sea, dar cabida a todas las voces. Lo que pasa es que en Chile estamos tan poco acostumbrados a que ciertos sectores tengan voz, al menos en los medios, que cualquier intento por ir en esa dirección aparece como una cosa fuera de norma. Ahora, fíjate tú, a propósito de la campaña de desprestigio que han desarrollado algunos medios hegemónicos contra la Convención Constitucional, se ha levantado muy fuertemente la idea de que hay que fortalecer aquellos medios que efectivamente tienen una vocación más diversa. Y en ese sentido, bueno, nosotros pensamos que como radio va en una línea muy natural esto que estamos haciendo, pero lo hacemos con tranquilidad, Pablo. O sea, nosotros no empezamos a hacer esto cuando convino, lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir defendiendo siempre, mientras podamos, ¿no? Es una manera de entender el periodismo público y estamos convencidos de que es una manera que sirve a Chile. No lo hacemos para nosotros, lo hacemos para ayudar. Bueno, Patricio mencionaba la concentración de los medios. En Chile este tema es notorio, muy presente, y la concentración no se ve solo en el tema radial, como él mencionaba, donde hay grupos empresariales transnacionales como es Prisa, ¿no? Sino que se ve en los medios gráficos, con dos cadenas empresariales que dominan los medios gráficos. Televisiva, donde hay un único canal, diría yo, que hay que discutir su carácter público porque vive también de la publicidad. Así que en ese plano se hace necesario preguntarte, Patricio, la importancia y lo fundamental que significa tener una ley de medios. ¿Por qué no hemos avanzado en una ley de medios que efectivamente le permita a las radios comunitarias, a la televisión también comunitaria y a los medios, coincido contigo, no hablar de alternativos, sino que a otros medios que le den voce a otros que no la tienen, de avanzar para que haya financiamiento estatal y haya un reparto de esa torta publicitaria, si es que hay que hacer ese reparto, que sea beneficioso para el conjunto de la sociedad? Sí. Bueno, muy breve, Pablo. Primero, decir que yo refuto de manera muy fuerte, complementando lo anterior, el concepto de medio alternativo, porque eso querría decir que los medios hegemónicos no son alternativos. Sería hacerles una concesión que no corresponde. Somos todos medios de comunicación con diferentes líneas editoriales, claro, algunos más privilegiados por el poder que otros, pero ese es otro tema. Dicho esto,
La principal razón por la cual en Chile, desde mi punto de vista, no ha avanzado una ley de medios es porque hubo un acuerdo que hasta el día de hoy adquiere una connotación mitológica, Pablo. No sabemos en qué reunión, a qué día y a qué hora se ¿De consagró. quiénes fueron los Nadie actores? firmó ningún papel. Sí. Se entiende que es un acuerdo que fue conversado explícitamente, pero que ha funcionado como un acuerdo tácito, ¿no? Y que yo me atrevería a resumirlo en lo siguiente. Las fuerzas más moderadas que lucharon contra la dictadura se comprometen a no reemplazar el orden institucional a cambio de que los medios que habían sido financiados y solventados por la dictadura se comprometieran a abrir espacio a estos otros y a no afectar de manera tan directa la gobernabilidad. Entonces fue un pacto de una El suerte, famoso consenso. fue un consenso, ¿no? Entonces las fuerzas políticas de impugnación vamos a dejar de impugnar y los medios de comunicación que estaban en contra de esas fuerzas de impugnación iban a dejar de intentar desestabilizar el gobierno entrante. Ese es el acuerdo. Pero como tú sabes, Pablo, cuando uno hace algo un día, 2 días, 3 días, aunque no esté de acuerdo, al cuarto día se empieza a poner de acuerdo con uno mismo. Porque es muy difícil vivir o pensar que vives de una manera distinta a tus principios. Por lo tanto, suele ocurrir que las costumbres se empiezan a transformar en los principios, ¿no? Y se instaló esta idea y se mantuvo durante todos los gobiernos. Y por tanto inmutable, ¿no? Sí, Bajo inmutable. ese concepto inmutable. Inmutable. O sea, nadie sabe en Chile muy bien por qué los gobiernos de centro izquierda han financiado a un diario como El Mercurio, que propició el golpe militar, Lo sigue y lo financiando. sigue financiando hasta el día de hoy. Financian a un diario como La Tercera, que fue salvado de la quiebra durante la dictadura. No se entiende muy bien por qué se financia una radio como la Bio Bio, que no parece tener ningún mérito particular en relación a las otras radios, y sin embargo eso es lo que opera, ¿no? Perdóname, Patricio, y recordarle a nuestros televidentes y a aquellos que no lo saben, que después del término de la dictadura formal, se eliminan todos los medios Claro. opositores a la dictadura. Todas las Radio revistas, Análisis, sí. Revista Hoy, APSI. Cauce, APSI, fueron Diario decayendo. La Época. Fortín Mapocho. Es decir, se vivió entonces lo que tú estás diciendo. Esta política de consenso establece que aquellos que habían impugnado terminan desapareciendo O integrándose. o integrando, exactamente. Claro. Como ocurrió con algunas radios, que para aquí las vamos a nombrar, que tú las conoces, que fueron emblemáticas durante la dictadura y luego fueron sostén del proceso de transición. Entonces, o te sumas o desapareces. Esa fue la... Ahora, afortunadamente, el consenso político se fue rompiendo de a poco, pero además las nuevas tecnologías han permitido levantar proyectos mediáticos sin la necesidad de tanto financiamiento. En este ámbito el tema de los medios digitales es fundamental. Pero hay que decir adicionalmente que aunque el soporte sea más barato, el periodismo nunca va a ser barato. Porque si tú necesitas investigar y llevar una investigación hasta el fondo, necesitas que un periodista o una periodista se dediquen a eso una semana completa, 2 semanas completas. Y los los medios digitales tienen que seguir publicando. Entonces, esta desidia, esta política del Estado de hacer como si estos medios no existieran, en la práctica tiene por objetivo esto, ¿no? Que es impedir que un periodismo más impugnador logre abrirse paso en la sociedad chilena. Por lo tanto, Y con menos control. Con menos control. Con menos control. Por lo tanto, esto no es casual. Y quisiera agregar algo más, y que yo lo puedo llegar a entender. En las primarias de una de las coaliciones, que es Apruebo Dignidad, hubo una candidatura que levantó muy fuertemente el tema de la ley de medios. Inmediatamente le declararon la guerra. Y hay incluso quienes sostienen que parte de la derrota de este candidato, que es Daniel Jadwe, se explica por el bombardeo mediático. La al que fuerte fue expuesto. campaña que hubo, Sí. clarísima, ¿no? Entonces, si uno mira hacia atrás en la historia de nuestra región y ve cómo el primer gobierno de Dilma Rousseff fue relativamente tranquilo, pero cuando en su segundo periodo quiso impulsar una ley de medios, el Grupo Globo le declaró la guerra y terminó destituida, o cómo el Grupo Clarín le declaró la guerra al gobierno de Cristina Fernández cuando quiso impulsar una ley del medio, al punto tal que el principal rostro del Grupo Clarín, que era Jorge Lanata, en una entrevista se autodeclaró como el jefe de la oposición. Entonces, cuando uno ve esas experiencias previas, uno puede llegar a entender
que haya proyectos políticos que eventualmente quieran avanzar en la materia, pero se dan cuenta del increíble poder acumulado por los grandes medios de comunicación que son capaces, literalmente, como en el caso de Brasil, de votar a un gobierno. Por lo tanto, este es un problema político de primer orden y no tiene que ver solamente con las voluntades, tiene que ver con las acumulaciones de poder, con las acumulaciones de fuerza y con las acumulaciones de conciencia. Patricio, una pregunta, estaba mirando lo que está detrás tuyo, ¿no? Yo creo en Radio Universidad de Chile y la importancia y la fuerza de ese mensaje. La pregunta es, ¿por qué se debería creer en Radio Universidad de Chile? ¿Ah? Con la multiplicidad de medios que hay. Y va un poco en el curso de nuestra conversación, pero ¿por qué yo creo en Radio Universidad de Chile? ¿Por qué debería creer en Radio Universidad de Chile? ¿Qué lo hace distinta de otras radios? Y quiero aquí en ese sentido a nuestros televidentes dar curso de que yo efectivamente creo en esta radio por un tema de pluralidad, de diversidad, de una parrilla programática como no la tienen otras radios, pero al mismo tiempo por el respeto que existe al tratamiento profesional de la información. Y en ese sentido, de parte del director de la radio, me gustaría escucharte por qué creer en Radio Universidad de Chile. Sí, mira, lo primero es que si no creyera yo sería difícil pedirle a los demás que creyeran. Y yo creo, y creo profundamente. De hecho, pienso que es una de las razones por las cuales terminé siendo director, porque creo en esto quizás como nadie. Lo primero es que creemos profundamente en que los medios son parte de una comunidad. No son un órgano vertical que transmite hacia abajo lo que la ciudadanía quiere, lo que la ciudadanía supuestamente necesita saber. La opinión pública. Exactamente. Por lo tanto, aquí estamos exentos de periodistas que se han vuelto muy típicos en los países, que son periodistas que en la medida que la Iglesia Católica ha ido perdiendo hegemonía y se ha desocupado el púlpito de la misa del domingo, se han subido a ese púlpito para decirle a la feligresía lo que tienen que hacer y cómo tienen que vivir. Bueno, los pontificadores. Los pontificadores del periodismo, que tú sabes que en Chile hay Sí. varios, aquí no hay ninguno. Nosotros creemos más en hacernos preguntas que en darle a nuestros auditores y auditoras, en Chile se le llama la papilla molida, que es esta comida bien molida que se le da a los bebés para que se alimenten. No, más bien preferimos llenarlo todo de preguntas antes que sostener certeza. Pero también porque creo que hacemos un periodismo honesto, Pablo. Tú conoces más o menos la vida de todos los que trabajamos acá. Ninguno vive en condiciones privilegiadas, todos tratamos de estar insertos en la comunidad, tratamos de estar con las antenas abiertas. Creo que en ese sentido también tenemos una saludable diversidad política entre nosotros, y eso nos permite tener la sensibilidad necesaria para escuchar, ¿no? Yo, en resumen, me atrevería a decir, primero, porque creemos profundamente en el valor de lo público; segundo, porque hemos construido una manera de hacer periodismo que trata de encarnar el valor de lo público; y tercero, porque tratamos de mantener el ego fuera de la reja de la radio. Cosa difícil mantener el ego fuera de la actividad periodística por algo que tú mencionaste. Y tal vez nuestros televidentes en sus países también lo experimentan con periodistas que pontifican, ¿ah? que efectivamente ejercen el periodismo a partir de un púlpito y con unas moralinas muy establecidas. Ah, ¿y son moralinas de izquierda o de derecha? No, por supuesto, sí, va por los dos lados, o mucho más transversal. Sí. Patricio, la Radio Universidad de Chile está en un país que está teniendo profundos cambios, o por lo menos va en la idea de profundos cambios. Y eso implica pensar en medios que den cuenta de eso en forma profesional, en forma activa, en forma muy precisa. ¿Cómo combina la radio, y tal vez ahí está también el ejercicio como director, cómo combina la radio la presencia de estas redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, que tienen información al instante, ¿no? Sí. Porque lo que está sucediendo en alguna plaza de la capital puede ser transmitido en el momento y llega en forma instantánea a Sí. cientos de miles de personas. Sí. ¿Cómo la radio está trabajando ese aspecto? Sí. A ver, lo primero, respecto al modo en que la velocidad condiciona el trabajo periodístico.
nosotros tenemos una regla interna. Cuando ocurre algo de alto impacto público, como por ejemplo cuando supuestamente muere alguien conocido, nuestra regla interna es nosotros somos los últimos en decirlo, no los primeros. ¿Ya? Esto es lo primero, porque una dimensión de lo que tú señalas, Pablo, es que la velocidad condiciona el trabajo periodístico. Y muchas veces, por salir primero que el del medio al lado, se terminan diciendo muchas aberraciones que generan muchos costos públicos, porque Se han visto muertos que resucitan. se mata gente, se señalan atentados donde no lo hay, se señalan renuncias donde no ocurren, y así sucesivamente. Bueno, nosotros tratamos de tener cuidado, entre otras cosas, porque siempre está escuchando a alguien que es cercano o puede tener motivos para verse afectado por este tipo de información. Lo segundo es que nosotros no renunciamos a la profundidad, aunque muchos de estos medios sean o se caractericen por el vértigo. Un tuit, Pablo, tú sabes, es como, salvo, qué sé yo, si se hace algún día el ranking de los 10 mejores tweets de la historia, a lo mejor lo podríamos ver, pero están tuiteando millones de personas simultáneamente y uno cree que está escribiendo algo muy genial y es una gota en una fuente. Es una gota en una fuente, no es más que eso. Por lo tanto, nosotros más bien lo que propiciamos es que todos estos espacios sean espacios a través de los cuales nosotros podamos acrecentar una suerte de puente entre nuestro trabajo periodístico y la comunidad. En el caso de Facebook, por ejemplo, el noticiero principal de la mañana lo hemos empezado a transmitir por Facebook. Ha sido valioso porque hay mucha gente que vive en lugares donde no llega la señal de la radio y que, por ejemplo, a través de Facebook pueden escuchar el noticiario. También porque hay gente que de repente le gusta ver caras, ¿no? Entonces nos ven todos los días y así sucesivamente. Y porque son nuevos espacios para establecer comunidad. Pero vuelvo a insistir en el punto. Si hay algo a lo que nosotros no renunciamos, es a generar diálogo, ¿no? Más que una transmisión vertical o soberbia de la información. ¿Y cómo se ha vivido en la radio? Ya vamos a cumplir casi 2 años de pandemia, 1 año y medio y algo más. ¿Cómo se ha vivido en la radio y se ha experimentado en la radio esta situación de, por ejemplo, nosotros estamos haciendo este momento un programa en el patio de la radio, ¿no? Pues hay protocolos de no ocupar estudios, una serie de medidas, pero ¿cómo se hace el trabajo diario y cómo ha impactado en el trabajo profesional? Bueno, mucha nostalgia para empezar. O sea, Pablo, tú... La relación, ¿no? Estamos, bueno, digamos, grabando en el mediodía de un miércoles. Tú has estado aquí en el mediodía de un miércoles, tú sabes cómo era esto. O sea, aquí estaba lleno de autos, lleno de gente que iba, que venía. Nosotros calculamos que todos los días por la radio podían pasar fácilmente 150, 200 personas. Invitados, entrevistados, en fin. Entonces eso es lo primero, cambia la experiencia humana, la experiencia vital. A mí me llama la atención estar sentado en esto que parece como un patio de una casa de campo, cuando siempre había sido un lugar de mucho vértigo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que pasa en todos los grupos humanos, ¿eh? Es más difícil sostener un espíritu colectivo cuando no tienes vivencia juntos, ¿no? Y esto seguramente le hace sentido a todos quienes nos están viendo en sus trabajos, independientemente de cómo son, porque ¿cómo se hace un equipo de trabajo? Se hace no solamente sobre la base de compartir operaciones, se hace también sobre la base de Pablo está triste, te invito a un café a la esquina, ¿cómo está tu hijo? Claro, no te noto atento, algo pasa. ¿Qué pasa? Y así sucesivamente, bueno, está de cumpleaños, comprémosle una torta, bueno, ese tipo de vivencias humanas no están y nos enseñan, nos enseñan que los grupos de trabajo no son grupos de operaciones, son grupos de relaciones humanas. Y yo espero que esta vivencia nos ayude a reponer muy fuertemente eso. En lo que tiene que ver con el trabajo periodístico, obviamente que no es lo mismo. Yo soy de los que sostiene convencidamente que no se puede conocer el mundo desde una pantalla. Y tampoco se puede hacer el periodismo desde una pantalla. Hay que salir a la calle, hay que conversar, ¿no? Hay que ver, hay que tener vértigo, hay que conocer, tener largas conversaciones, tener cortas conversaciones, pero presenciales, ¿no? Así es que, para cerrar el punto, yo no soy de los utópicos del trabajo remoto.
Yo sigo creyendo que los seres humanos le encuentran sentido a lo que hacen cuando lo comparten con otras personas. Y esa manera de compartirlo sigue existiendo como en el mundo primitivo, en dos dimensiones, ¿no? En un espacio específico y en un tiempo determinado. Lo demás es un sucedáneo y funciona, ¿no? Pero Coincidimos en eso, sí. Patricio, porque efectivamente nuestros televidentes nos están viendo en un patio porque precisamente creemos que es necesario salir, porque podríamos hacerlo remotamente, Sí. ¿no? Comunicarnos por Zoom, una llamada por teléfono, pero la necesidad de la comunicación, del estar cerca, es fundamental también. Pablo, nos estamos tomando el mismo café en dos tazas idénticas, ¿no? Exacto. Hay quien podría decir es una tontera. Es que a veces ese tipo de detalles hacen toda la diferencia. Por supuesto, yo en ese sentido coincido contigo plenamente que hay la necesidad del intercambio. Somos seres humanos, gregarios, sociables, y la tecnología puede ser muy importante y te puede facilitar muchas cosas, pero se necesita ese vínculo, ¿no? Y se lo ejemplifico a nuestros televidentes con una anécdota. Nos juntamos con Patricio hace una semana atrás y estuvimos varias horas conversando alrededor de un buen plato de comida y hablando de periodismo y de otras situaciones. Y se nos está acabando el tiempo, Patricio, y a mí me interesa profundizar en un tema que creo que es fundamental en lo que está pasando en América Latina, ¿no? Donde el uso de los medios de información genera procesos de desestabilización. Van a la par de grupos interesados en derrocar a determinados gobiernos, desestabilizar a otros y generar una impronta hegemónica que se explicita fácilmente en nuestro continente. ¿De qué manera podemos ayudar a que eso no sea así? ¿De qué manera el televidente, el auditor, debe estar alerta frente a la manipulación, a la desinformación? Un tema difícil, indudablemente, porque tiene mecanismos psicológicos, sociológicos, pero desde el punto de vista de un periodista, de la experiencia que tú tienes, ¿de qué manera los medios ayudan a la mejor comprensión de los fenómenos políticos y de qué manera también sirven como catalizadores del cambio necesario para la población, no para los grupos de poder? La democracia se hacía antes yendo de plaza en plaza, ¿sí? El candidato tomaba un tren, se bajaba en la estación, daba su discurso en la plaza, seguía, daba su discurso en la plaza siguiente. La democracia hoy día, en estos tiempos de virtualización de todo, se ejerce por excelencia a través de los medios de comunicación. Uno podría decir que la cancha de la democracia son los medios de comunicación. Y los puntos de prensa, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, si la cancha no se pone al servicio de la democracia, es la propia democracia la que queda condicionada en el desarrollo de todas sus posibilidades o aspiraciones. Por lo tanto, yo en ese nivel lo pongo. Yo me atrevería a decir que hoy día los medios de comunicación o son el corazón o son la columna vertebral de la democracia. Nada más importante que eso. ¿Por qué lo digo? Porque hemos tenido muchas experiencias, tal como tú decías, en el último tiempo, donde los medios de comunicación le transmiten a las personas una supuesta verdad que termina manipulando. ¿Tú recuerdas, Pablo, cuando estudiamos periodismo que nos enseñaban una vieja teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Una teoría de unos 70, 80 años atrás, que era cuando recién habían aparecido los grandes medios masivos y en donde la gente creía todo, ¿no? Entonces, lo que los medios decían era la verdad. En esta época de las redes sociales, y en donde es muy difícil distinguir el periodismo de la manipulación, del algoritmo, yo siento que hemos vuelto a la fase de la aguja hipodérmica. O estamos en una fase de la aguja hipodérmica 2.0. ¿Cómo se corrige eso? Yo tengo la convicción de que la única manera de conjurar eso es con educación sobre los medios. Educación sobre los medios. Debería haber un ramo, una asignatura en los colegios donde se les enseñara a los niños y a los niños cómo procesar medios de comunicación, para que cuando, por ejemplo, enciendan un determinado canal, puedan decir, bueno, este canal le pertenece a este dueño, está apareciendo esta información con este propósito, y en realidad a mí no me están informando. O al leer un título, Claro. un contenido. Entonces no me están informando, o no solamente me están informando,
quieren que yo piense como ellos. ¿Ah? Y eso es fundamental. Eso en el plano de la educación, y obviamente ya lo conversábamos en una pregunta anterior, es indispensable que haya regulación mediática. No tiene ningún sentido que en los países esté regulada la salud, que esté regulada la educación, que estén reguladas en general todas las actividades humanas, y que este grupo de propietarios iluminados reivindique que ellos puedan hacer lo que se les antoje. Eso no es libertad. Eso no es libertad. Eso es apoderarse de la libertad ajena para ejercer un control de un grupo minoritario cuyo único mérito es tener poder económico sobre el sentido común colectivo. Sí, no es casual que el propio presidente chileno, Sebastián Piñera, hace algunos años haya sido dueño de un canal de televisión. Bueno, hay una anécdota. Pablo, no sé si tú sabes. ¿Con Piñera? Claro, estaba dando una entrevista en Chilevisión y la periodista le dice, candidato Piñera, esa es su cámara si usted quiere hablar. Y el candidato Piñera dice, bueno, en realidad esa es mi cámara, y esa, y esa, y esa, y el galpón y el edificio. Y usted también, señora periodista, ¿no? Indudablemente. Ahora, implacable la verdad del entonces candidato, pero bueno, no fue necesariamente de muy buen gusto, ¿verdad? Patricio, te quiero agradecer enormemente el habernos recibido a Segundo Paso Cono Sur y decirle a nuestros televidentes que Patricio en esta interesante conversación va a tener también presencia en Cono Sur, en Segundo Paso Cono Sur, porque Patricio es un asiduo lector. ¿Ah? Tiene un programa en Radio Universidad de Chile que se llama La República de las Letras, donde analiza y comenta libros, y lo he invitado cordialmente a Segundo Paso Cono Sur para que haga ese comentario tan necesario, porque el periodismo tiene que ver también con todo ello, con cultura, con memoria, con derechos humanos. Así que en ese sentido, Patricio, frente a las cámaras, lo invito cordialmente y muchas gracias por tu Pablo, amabilidad. querido. No, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de poder conversar, que es fundamentalmente una manera de aprender. Así que muchas gracias, Patricio. Nos encontramos en una próxima emisión de Conversando con, en este caso, el día de hoy, con Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias.